basado en hechos reales. El niño de la calle sin salida apareció de noche y se oyeron gritos. Barrio Obrero de Villa Constitución, Rosario, Argentina, invierno de 1994. La calle Sargento Cabral terminaba en un muro de ladrillos sin revocar, como si alguien hubiera olvidado completamente que las calles debían conectarse con otras calles. Era una arteria corta, apenas 5 cuadras desde la avenida principal hasta ese final abrupto, donde se acumulaban escombros, yuyos altos y la basura que nadie se molestaba en recoger. En 1994, Villa Constitución arrastraba las heridas de la desindustrialización. La metalúrgica Acindar había despedido a centenares de obreros, y el barrio parecía haber envejecido una década en solo 2 años. Las casas bajas de chapa y material tenían ese aspecto derrotado de quien ha dejado de luchar, con ropa tendida que jamás terminaba de secarse en el aire húmedo del Paraná. Nadie prestaba demasiada atención a la calle Sargento Cabral. Era un lugar de paso, donde vivían familias que preferían no hacer ruido, no llamar la atención, sobrevivir con lo justo. Pero todo cambió la noche del 23 de junio, cuando apareció el niño. Ramona Ferreira fue la primera en verlo. Tenía 52 años, viuda desde hacía 7, y trabajaba limpiando casas en el barrio norte de Rosario. Volvía pasadas las 11 de la noche en el colectivo que la dejaba en la esquina de la avenida, caminando esas 5 cuadras con la cartera apretada contra el pecho y los ojos fijos en el suelo. Esa noche, el frío cortaba la cara como vidrio molido. Ramona caminaba rápido, pensando en el guiso de lentejas que había dejado en la heladera, cuando escuchó el llanto. Si quieres saber cómo termina esta historia escalofriante, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias perturbadoras como esta. Al principio pensó que era un gato. Los maullidos de los gatos callejeros a veces sonaban casi humanos, especialmente en el silencio denso de la medianoche. Pero cuando se detuvo, cuando realmente puso atención, el sonido era inconfundible. Un niño llorando. No un bebé, sino un chico de quizás 6 o 7 años, con ese llanto entrecortado de quien ha estado llorando durante mucho tiempo y ya casi no le quedan fuerzas. Ramona miró hacia el final de la calle. Bajo el único farol que funcionaba, a unos 30 metros, vio la silueta pequeña. El niño estaba sentado en el cordón de la vereda, con las rodillas contra el pecho, meciéndose levemente hacia adelante y hacia atrás. Vestía lo que parecía ser una remera blanca demasiado grande para él y un pantalón oscuro, descalzo. En pleno invierno, descalzo. El instinto maternal que nunca había podido ejercer con hijos propios empujó a Ramona hacia adelante. Se acercó con pasos lentos hablando en voz baja como se le habla a un animal asustado. «Nene, ¿qué haces acá? ¿Estás perdido?» El niño levantó la cabeza. Ramona nunca podría olvidar esa cara. No por nada extraordinario en sus rasgos, sino por la expresión de terror absoluto que había en ella. Los ojos del chico estaban enormes, vidriosos, fijos en algo que Ramona no podía ver. Tenía la piel pálida, los labios morados del frío, y lágrimas que le corrían por las mejillas sucias. «Nene, ¿dónde está tu mamá?» El niño no respondió. Seguía mirando hacia el muro al final de la calle, ese paredón de ladrillos donde terminaba todo. Su llanto se había convertido en un gemido bajo, continuo, como un motor que no termina de apagarse. Ramona se agachó junto a él, sintiendo cómo las rodillas le crujían. Extendió la mano para tocarlo, para verificar que era real, que no era producto del cansancio o de las pastillas que tomaba para dormir. Cuando sus dedos rozaron el hombro del niño, sintió el frío de su piel a través de la tela mojada. Estaba helado, literalmente helado, como si hubiera estado horas bajo la lluvia, aunque no había llovido en toda la semana. «Dios mío, estás congelado. Vení conmigo, te voy a dar algo caliente». Intentó levantarlo,
Pero el niño se resistió con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Se aferró al cordón de la vereda, los dedos blancos por la presión, y por primera vez habló. Su voz era un susurro ronco, como si hubiera estado gritando durante horas. «No puedo irme. Él viene». «¿Quién viene, mi amor? ¿Tu papá?» «Él viene cuando cierro los ojos. Viene de allá», señaló hacia el muro. «Me dijo que si me muevo, si me voy, va a buscarme en mi casa. Va a buscar a mamá». Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió la espalda de Ramona. Había algo profundamente perturbador en la forma en que el niño hablaba, en la certeza absoluta de sus palabras. No era el miedo infantil a la oscuridad o a los monstruos imaginarios. Era el terror de alguien que había visto algo real, algo que ningún niño debería ver. «¿Cómo te llamas?» «Matías». «Matías, escúchame. Acá no hay nadie más que vos y yo. Mira». Ramona giró la cabeza hacia el muro, hacia la oscuridad que se acumulaba más allá del farol. «No hay nadie». Pero el niño negó con la cabeza violentamente. «No lo ve porque no lo está mirando como yo. Está ahí, siempre está ahí, esperando». Ramona sintió que el miedo del niño comenzaba a contagiársele. La calle Sargento Cabral, que había caminado miles de veces, de repente le parecía diferente. El silencio era demasiado denso, demasiado completo. No se escuchaban perros ladrando, ni televisores encendidos, ni el murmullo distante del tráfico en la avenida. Era como si el mundo se hubiera vaciado, dejando solo a ella, al niño, y a esa oscuridad que palpitaba al final de la calle. Decidió actuar rápido. Si el niño no quería moverse, iría a buscar ayuda. Su casa estaba a apenas media cuadra. Podía llamar a la policía, conseguir una manta, algo. No podía dejarlo allí, tiritando en el frío. «Matías, ya vuelvo, ¿sí? Voy a buscar una frazada y voy a llamar a alguien que te ayude». El niño la agarró de la muñeca con ambas manos. Su piel estaba tan fría que quemaba. «No me dejes solo, por favor». Cuando estoy solo, él se acerca más. La súplica en sus ojos era imposible de ignorar. Ramona se quedó allí, en cuclillas junto al niño, frotándole los brazos para darle calor, mientras su mente trabajaba frenéticamente buscando una solución. Podía gritar, pedir ayuda, pero las casas parecían muertas, con las ventanas oscuras como ojos cerrados. La gente del barrio había aprendido hacía tiempo que meterse en problemas ajenos solo traía más problemas. Fue entonces cuando escuchó los pasos. No venían de la avenida, sino del otro lado, del final de la calle. Pasos lentos, pesados, arrastrando algo contra el pavimento. Un sonido rasposo, metálico. Ramona sintió cómo se le erizaba cada vello del cuerpo. El niño dejó de llorar de golpe. Su respiración se volvió superficial, rápida, como la de un animal atrapado. «Ahí viene», susurró Matías. «Ya viene». Ramona miró hacia la oscuridad más allá del farol. Al principio no vio nada, solo sombras que se movían con el viento inexistente. Pero luego, lentamente, una figura comenzó a materializarse. Era alta, demasiado alta, con los hombros encorvados y los brazos largos que colgaban a los lados. No caminaba exactamente, sino que se deslizaba, arrastrando algo pesado. El sonido metálico se hacía más fuerte con cada segundo. El instinto de supervivencia le gritó a Ramona que corriera, que agarrara al niño y saliera de allí. Pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada, viendo cómo la figura se acercaba al borde de la luz del farol. Podía ver algo brillante en una de sus manos, algo que reflejaba la luz amarillenta. Luego, sin previo aviso, la figura se detuvo. Simplemente se quedó allí, en el límite donde la luz se encontraba con la oscuridad, inmóvil como una estatua. Pasaron segundos que parecían horas. Ramona podía escuchar su propio corazón martillando en sus oídos, podía sentir el pulso errático en su garganta. El niño temblaba violentamente a su lado, con los ojos cerrados con fuerza, murmurando algo que sonaba como una oración o un conjuro,
Entonces, de repente, escucharon el grito. No venía de la figura ni del niño. Venía de alguna de las casas. Un grito agudo, desgarrador, de mujer. Luego otro. Y otro más. Gritos que se multiplicaban, que rebotaban entre las paredes de chapa, que llenaban la noche de pánico. Luces se encendieron en las ventanas. Puertas se abrieron. Voces confundidas preguntaban qué pasaba, quién gritaba, qué estaba sucediendo. Cuando Ramona volvió a mirar hacia el final de la calle, la figura había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad, densa e impenetrable, y ese sonido metálico que se alejaba, cada vez más débil hasta fundirse con el silencio. El niño abrió los ojos. Se fue, dijo con voz hueca, pero va a volver. Siempre vuelve. Omar Villegas, el comisario de la seccional 9ª, llegó 20 minutos después con 2 patrulleros y una ambulancia. A sus 46 años, Omar había visto de todo en Villa Constitución. Asesinatos por ajustes de cuentas, robos violentos, suicidios provocados por la desesperación económica. Pero nunca había visto algo como esto. La calle Sargento Cabral estaba llena de vecinos. Salieron de sus casas como hormigas de un hormiguero perturbado, todos hablando al mismo tiempo, señalando hacia el final de la calle, describiendo lo que habían escuchado. Los gritos. Esos gritos terribles que los habían despertado, que los habían hecho temblar en sus camas. Algunos juraban haber visto una sombra moviéndose entre las casas. Otros hablaban de un olor extraño, como a metal oxidado y tierra mojada. Omar encontró a Ramona sentada en el cordón de la vereda, con el niño envuelto en una manta que alguien le había traído. La mujer estaba pálida, temblando, pero sus ojos tenían esa determinación férrea de quien ha decidido no dejarse vencer por el miedo. Señora Ferreira, cuénteme exactamente qué pasó. Ramona le contó todo, cómo había encontrado al niño, lo que había dicho, la figura que había visto al final de la calle. Omar la escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta gastada. Cuando terminó, se agachó frente al niño. Matías, ¿verdad? Soy el comisario Villegas. ¿Podés decirme dónde vivís? El niño no respondió. Mantenía la mirada fija en el suelo, con los labios apretados. Los paramédicos intentaron examinarlo, pero se apartaba de sus manos con movimientos bruscos, casi violentos. Está en shock, dijo uno de los paramédicos, un hombre joven con barba incipiente. Deberíamos llevarlo al hospital. Primero necesito saber quién es, dónde vive su familia, respondió Omar. No puedo llevármelo sin más. Fue Marta Rodríguez, una vecina de la cuadra 3, quien proporcionó la primera pista. Era una mujer gorda, de unos 60 años, con ruleros en el pelo y una bata floreada sobre el camisón. Yo lo conozco a ese nene. Es el hijo de Cristina Ayala. Viven en la casa de la esquina, la verde con rejas blancas, pero hace como 2 semanas que no los veo a ninguno de los dos. Pensé que se habrían ido del barrio, como tantos otros. Omar sintió un nudo en el estómago. 2 semanas. Un niño perdido durante 2 semanas, y nadie había dado aviso. Eso decía mucho sobre el estado del barrio, sobre cómo la gente había aprendido a mirar hacia otro lado. Acompáñeme, le dijo a uno de sus oficiales, un muchacho de 23 años llamado Peralta, que acababa de salir de la escuela de policía. La casa verde con rejas blancas estaba a 3 cuadras de donde habían encontrado al niño. Era una construcción modesta, de una planta, con el revoque descascarado y las rejas oxidadas. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. No había luz adentro. Omar golpeó la puerta con los nudillos, luego con la palma de la mano. «Policía, ¿hay alguien? ¿Señora Ayala?» Silencio. Solo el viento silbando entre las chapas de los techos vecinos. Omar probó con el picaporte. La puerta estaba cerrada, pero las rejas no. Empujó y la puerta cedió con un chirrido oxidado. Un olor golpeó su cara de inmediato, un olor que conocía demasiado bien.
el olor dulzón y nauseabundo de la descomposición. «Quédese acá», le ordenó a Peralta, aunque sabía que el muchacho no le haría caso. Sacó su linterna y entró. La sala estaba en penumbras. El haz de luz de la linterna recorrió paredes con papel descascarado, un sofá hundido con manchas oscuras, una mesa con platos sucios. Moscas zumbaban en la cocina. El olor se hacía más intenso con cada paso. Omar avanzó hacia el pasillo, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda a pesar del frío. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Omar la empujó con el pie, preparándose mentalmente para lo que sabía que iba a encontrar. Cristina Ayala estaba en la cama, o lo que quedaba de ella. Llevaba muerta al menos 2 semanas, quizás más. El cuerpo estaba hinchado, la piel con un tono verdoso, los rasgos deformados por la descomposición, pero lo que hizo que Omar retrocediera, que sintiera la bilis subiéndole por la garganta, no fue el estado del cadáver, fue la posición. Estaba sentada, completamente sentada, con la espalda apoyada contra la cabecera de la cama, las manos sobre el regazo, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente en esa posición después de muerta. Y en sus manos sostenía un cuchillo de cocina. «Dios santo», susurró Peralta detrás de él, antes de salir corriendo a vomitar al patio. Omar forzó sus piernas a acercarse. Con la linterna, iluminó el resto de la habitación. Las paredes estaban llenas de marcas, no grafitis ni pintadas, sino arañazos, profundos, desesperados, como si alguien hubiera intentado atravesar el material con las uñas. Y en el suelo, junto a la cama, había huellas. Huellas pequeñas de pies descalzos, marcadas con algo oscuro que podría ser sangre seca. Las huellas de un niño. Salían del dormitorio, recorrían el pasillo, la sala, y terminaban en la puerta de entrada. Como si Matías hubiera estado entrando y saliendo de esa habitación durante días, caminando en la sangre de su madre, volviendo una y otra vez a ese lugar de pesadilla. Omar salió de la casa con las piernas temblorosas. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Los vecinos se habían acercado, formando un semicírculo nervioso alrededor de los patrulleros. Todos querían saber qué había pasado, qué había dentro de esa casa. «Despejen el área», ordenó con voz ronca. «Esto es una escena del crimen». Volvió a donde estaba Ramona con el niño. Matías seguía inmóvil, con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar, otro tiempo. Omar se arrodilló frente a él, intentando que sus ojos se encontraran. «Matías, necesito que me digas qué pasó con tu mamá». El niño parpadeó lentamente. Cuando habló, su voz era un susurro apenas audible. «Ella trató de protegerme, pero no pudo. Él es más fuerte que todos». «¿Quién es él, Matías? ¿Quién mató a tu mamá?» «No la mató. Ella se mató sola. Él la hizo hacerlo, como hace que todos hagan cosas». Un murmullo recorrió a los vecinos que alcanzaron a escuchar. Omar levantó la mano pidiendo silencio. «¿Qué cosas te hizo hacer a vos?» El niño finalmente levantó la vista. Sus ojos antes vacíos ahora ardían con un terror primitivo. «Me hizo quedarme, me hizo mirarla. Todos los días, todas las noches. Entraba y salía, entraba y salía. Me decía que si me iba, si le contaba a alguien vendría a buscarme, vendría a buscar a todos». «¿Y por qué saliste hoy? ¿Por qué ahora?» Matías tragó saliva. Una lágrima solitaria le corrió por la mejilla. «Porque hoy es diferente. Hoy él no quiere solo asustarme. Hoy quiere llevarme». Como si sus palabras hubieran invocado algo, las luces de los patrulleros comenzaron a parpadear. Primero lentamente, luego con más violencia, hasta que se apagaron por completo. La calle quedó sumida en una oscuridad casi total, rota solo por las luces débiles de las casas. Los vecinos comenzaron a retroceder, murmurando oraciones, haciendo el signo de la cruz. Y entonces,
Desde el final de la calle, desde ese muro de ladrillos donde todo terminaba, volvió a escucharse el sonido. Ese arrastre metálico, lento y deliberado acercándose. Omar desenfundó su arma, aunque algo en su interior le decía que de nada serviría. Ramona apretó al niño contra su pecho. Los paramédicos se subieron a la ambulancia. Los vecinos corrieron hacia sus casas, cerrando puertas con tranca, apagando luces como si la oscuridad pudiera protegerlos de lo que venía. El sonido se acercaba, más y más cerca. Y con él, venía el frío. Un frío antinatural que no tenía nada que ver con el invierno, un frío que helaba los huesos, que hacía que el aliento se condensara en nubes blancas, que convertía las lágrimas en cristales de hielo. Matías comenzó a gritar. La investigación oficial diría más tarde que Cristina Ayala había muerto por sobredosis accidental de barbitúricos. El cuchillo en sus manos sería catalogado como una excentricidad post-mortem, quizás colocado allí por el propio niño en un estado de shock traumático. Los arañazos en las paredes serían atribuidos a un episodio psicótico previo al suicidio. Los gritos escuchados esa noche, a histeria colectiva provocada por el descubrimiento del cuerpo. Pero Omar Villegas sabía que nada de eso explicaba lo que había visto, lo que había sentido. Pasó los siguientes 3 días sin dormir, revisando archivos viejos en la comisaría, buscando algo que le diera sentido a lo ocurrido. Fue en un expediente de 1978, archivado en cajas polvorientas del sótano, donde encontró la primera referencia. El caso de la familia Romero. Habían vivido en la calle Sargento Cabral, en la casa que ahora estaba abandonada, 3 números antes de donde vivía Cristina Ayala. Una noche de agosto de 1978, los vecinos reportaron gritos. Cuando la policía llegó, encontraron a los 4 miembros de la familia muertos. El padre había matado a su esposa y a sus 2 hijos con un hacha, antes de ahorcarse en el patio. No había motivo aparente. El hombre era descrito como trabajador, tranquilo, sin antecedentes de violencia. Pero había un detalle que llamó la atención de Omar. En el informe, varios vecinos mencionaban haber visto a un hombre alto, de hombros encorvados, merodeando por la calle los días previos al asesinato. Lo describían arrastrando algo, aunque nunca pudieron ver qué era. Cuando la policía intentó localizarlo para interrogarlo, el hombre había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Omar siguió buscando. Encontró otros casos, espaciados a lo largo de décadas. 1956. Una mujer que se prendió fuego a sí misma en su cocina, después de matar a golpes a su bebé. 1962. Un adolescente que estranguló a sus abuelos mientras dormían, y luego se cortó las venas en el baño. 5. Un matrimonio que se envenenó mutuamente, dejando una nota que decía simplemente, «Él nos lo pidió». Todos en la calle Sargento Cabral. Todos sin explicación lógica, y en todos, menciones de una figura alta, encorvada, que arrastraba algo metálico. Omar intentó compartir sus hallazgos con sus superiores, pero fue recibido con miradas de lástima y sugerencias de que tomara unos días de descanso. El caso de Cristina Ayala se cerró oficialmente. Matías fue enviado a un hogar de menores en Rosario, después de que ningún familiar apareciera para reclamarlo. Pero la pesadilla en la calle Sargento Cabral no había terminado. Apenas estaba comenzando. 2 semanas después del descubrimiento del cuerpo de Cristina, comenzaron las desapariciones. Primero fue un perro, luego una gata. Después, la hija adolescente de Marta Rodríguez no regresó de la escuela. La encontraron 3 días después en el descampado detrás del muro, con la mirada fija en la nada y sin poder hablar. Cuando finalmente recuperó el habla, solo repetía una frase una y otra vez. Él me mostró cosas. Cosas terribles que van a pasar. Los vecinos comenzaron a mudarse. Las casas se fueron vaciando una por una, como si la calle estuviera siendo devorada desde adentro. Los que se quedaban, lo hacían porque no tenían a dónde ir, atrapados por la pobreza y el miedo a lo desconocido.
Instalaron más luces, pusieron cerraduras nuevas, comenzaron a caminar en grupos. Pero nada de eso servía, porque el problema no era la oscuridad. El problema era lo que vivía en ella. Omar se obsesionó con el caso. Su esposa amenazó con dejarlo. Sus hijos comenzaron a evitarlo. Pasaba noches enteras en la calle Sargento Cabral, sentado en su patrullero, vigilando, esperando. Sabía que la figura volvería, que siempre volvía. Y una noche de julio, bajo una luna que apenas iluminaba entre nubes pesadas, finalmente la vio. Eran las 3 de la madrugada. Omar estaba medio dormido al volante cuando el sonido lo despertó. Ese arrastre metálico, inconfundible. Miró por el parabrisas hacia el final de la calle. La figura estaba allí. Alta, imposiblemente alta, con los hombros encorvados hacia adelante y los brazos largos que casi tocaban el suelo. Arrastraba una cadena oxidada, tan gruesa como un brazo humano, que raspaba contra el asfalto produciendo ese sonido terrible. Omar no podía ver su cara, oculta en sombras que parecían más densas que la noche misma. Tomó su arma con manos temblorosas, salió del patrullero. El frío lo golpeó como un puño en el estómago. Su aliento salía en nubes blancas que se disolvían lentamente. Avanzó hacia la figura, el arma apuntando al frente. «¡Alto! ¡Policía! ¡Identifíquese!». La figura no se detuvo, siguió avanzando, arrastrando la cadena, acercándose con esa lentitud deliberada que era más aterradora que cualquier carrera. Omar disparó. 1 vez. 2 veces. Las balas atravesaron la figura sin efecto alguno, impactando contra el muro detrás con chispas metálicas. Cuando la figura estuvo a 5 metros, Omar finalmente vio su cara, o más bien, vio la ausencia de cara. Donde debería haber ojos, nariz, boca, solo había una superficie lisa, como carne fundida. Pero podía sentir que lo miraba. Podía sentir el peso de esa mirada sin ojos, penetrando en su mente, rebuscando entre sus pensamientos, sus miedos, sus recuerdos más oscuros. Imágenes comenzaron a inundar su cerebro. Se vio a sí mismo en el espejo, viejo y arrugado, muriéndose solo en una cama de hospital. Vio a su esposa en brazos de otro hombre riéndose de él, de lo patético que era. Vio a sus hijos mirándolo con desprecio, apartándose de su mano cuando intentaba tocarlos. Vio su propia tumba cubierta de maleza sin flores, sin nadie que la visitara. Cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su cara, el arma cayendo de sus dedos entumecidos. La figura se inclinó hacia él, y Omar pudo oler su aliento, un hedor a tierra mojada, a metal oxidado, a desesperación condensada. Una voz habló en su mente. No eran palabras exactamente, sino sensaciones, impulsos, órdenes que se clavaban directamente en su cerebro. Únete a los otros. Haz lo que debes hacer. Termina con el dolor. Omar vio el arma en el suelo, a centímetros de su mano. Sería tan fácil levantarla, apuntarla a su propia cabeza, apretar el gatillo. Todo el dolor terminaría. Todo el miedo, toda la confusión, todo el sufrimiento. 1 segundo, y estaría libre. Su mano se movió hacia el arma, los dedos temblando. Podía sentir el metal frío contra su piel. Su dedo se deslizó hacia el gatillo. Entonces escuchó la voz. «Papá». Era su hijo menor, Sebastián, de 8 años. La voz venía de su memoria, de un recuerdo. Sebastián corriendo hacia él después de la escuela, los brazos extendidos gritando, «¡Papá!», con esa alegría pura que solo los niños poseen. Omar se había agachado para recibirlo, lo había levantado en el aire, y Sebastián se había reído con esa risa que era como música. El recuerdo rompió el hechizo. Omar apartó la mano del arma, gateó hacia atrás, alejándose de la figura. La voz en su mente se volvió más fuerte, más insistente, casi gritando, pero Omar se aferró al recuerdo de su hijo, a esa risa, a ese momento de felicidad pura. La figura retrocedió.
Omar podía sentir su frustración, su rabia. Levantó un brazo largo, señalando hacia él, y la voz en su mente se transformó en una amenaza. No puedes escapar. Nadie escapa. Volveré. Y cuando vuelva, no solo te llevaré a ti. Me llevaré todo lo que amas. Luego, tan súbitamente como había aparecido, la figura se desvaneció. El frío se disipó. El sonido de la cadena se silenció. Omar se quedó allí, arrodillado en medio de la calle, temblando incontrolablemente, con el sabor de la bilis en la boca. Supo en ese momento que lo que estaba enfrentando no era humano. No era un asesino en serie ni un perturbado. Era algo más antiguo, más oscuro. Algo que se alimentaba del sufrimiento humano, que empujaba a la gente a cometer actos terribles, que convertía el amor en odio y la esperanza en desesperación. Y supo que mientras ese algo siguiera en la calle Sargento Cabral, nadie estaría a salvo. La decisión de Omar de investigar por su cuenta lo llevó a lugares que nunca imaginó explorar. Comenzó con la biblioteca municipal, revisando archivos de periódicos viejos, buscando cualquier referencia a la calle Sargento Cabral antes de que fuera oficialmente nombrada. Lo que encontró lo dejó helado. En 1912, cuando Villa Constitución apenas era un caserío junto al Paraná, ese terreno donde ahora estaba la calle había sido el sitio de un penal improvisado. No había registros oficiales, solo menciones en diarios personales de residentes de la época. Un lugar donde los hacendados llevaban a trabajadores rebeldes, a peones que se negaban a aceptar sus condiciones, a cualquiera que amenazara el orden establecido. Los castigos, según esos diarios, eran brutales. Hombres encadenados y dejados a la intemperie durante días, palizas que dejaban a las víctimas medio muertas, y algo más oscuro. Menciones de un carcelero, un hombre alto que disfrutaba especialmente de su trabajo, que inventaba torturas nuevas, que parecía alimentarse del miedo de sus prisioneros. El diario de una mujer llamada Dolores Sarabia, fechado en abril de 1913, describía cómo su hermano había sido llevado a ese lugar por organizar una huelga. Cuando finalmente lo liberaron, 3 semanas después, era un cascarón vacío. No hablaba, no comía, solo se sentaba mirando la pared. Una noche, se ahorcó con su propio cinturón. En el diario, Dolores escribía: «Jura que el carcelero todavía lo visita, que puede oírlo arrastrando sus cadenas por la noche, que no lo dejará ir nunca». El penal cerró en 1914, después de que una epidemia de fiebre tifoidea matara a la mayoría de los prisioneros. Según los registros, los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el mismo terreno. No hubo marcadores, no hubo ceremonias, solo tierra sobre carne podrida. Y el carcelero, cuyo nombre real nunca aparecía en ningún documento, simplemente desapareció. Pero las historias sobre él persistieron. Los trabajadores que ayudaron a cubrir la fosa común juraban haberlo visto después, caminando entre las tumbas, arrastrando cadenas que ya no estaban atadas a ningún prisionero vivo. Omar compartió esta información con el padre Mateo, un sacerdote jesuita de 70 años que había servido en la parroquia local durante 4 décadas. El padre Mateo escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre su escritorio, los ojos cerrados. «He escuchado rumores sobre ese lugar», dijo finalmente, «pero siempre pensé que eran solo eso, rumores, historias para asustar a los niños. Padre, vi algo real, y ese algo está matando gente». El padre Mateo suspiró profundamente. «La iglesia tiene protocolos para estos asuntos, Omar. Puedo hacer algunas consultas, pero tomará tiempo. Y le advierto, es probable que me digan que se trata de problemas psiquiátricos, no espirituales. Con todo respeto, padre, he visto lo que he visto, y ningún psiquiatra puede explicarlo». El sacerdote lo miró con ojos cansados, llenos de una tristeza antigua. «¿Sabe cuál es el verdadero problema con el mal, Omar? No es que no exista. Es que cuando existe, cuando realmente se manifiesta,
Nadie quiere admitirlo, porque admitirlo significa reconocer que hay cosas en este mundo que no podemos controlar, que no podemos entender. Y eso aterra a la gente más que cualquier demonio. Pero el padre Mateo cumplió su palabra, hizo consultas, y 2 semanas después, un hombre llegó a Villa Constitución. Se presentó como el padre Joaquín Sandoval, aunque no vestía sotana sino ropa civil. Un suéter gris, pantalones de pana, zapatos gastados. Tenía unos 45 años, el pelo canoso cortado al ras, una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos eran del color del acero, y cuando miraba a alguien, parecía ver más allá de la superficie. Soy investigador de fenómenos anómalos para el Vaticano, le dijo a Omar en su primer encuentro en la trastienda de la parroquia. Aunque oficialmente, esa posición no existe. Digamos que soy un consultor independiente. Omar le mostró todo lo que había recopilado, los expedientes policiales, los artículos de periódicos, los diarios antiguos. El padre Joaquín revisó cada documento con cuidado meticuloso, tomando notas en una libreta de cuero negro. ¿Ha intentado alguna vez comunicarse directamente con la entidad? Preguntó sin levantar la vista. Me comunicó conmigo. En mi cabeza. Me mostró cosas. Cosas que me hicieron querer matarme. Técnica clásica de parasitismo psíquico. La entidad se alimenta de emociones negativas, particularmente el miedo y la desesperación. Cuanto más intensa la emoción, más fuerte se vuelve. Por eso empuja a sus víctimas a actos extremos. El sufrimiento generado alimenta su existencia. ¿Y cómo lo detenemos? El padre Joaquín finalmente levantó la vista, y Omar vio algo en sus ojos que no había visto antes. Duda. La verdad, comisario, es que no estoy seguro de que pueda detenerse. Entidades como esta han existido desde que el hombre camina sobre la tierra. Son parte del tejido de la realidad, manifestaciones de la oscuridad que existe en el corazón humano. Podemos contenerlas quizás, pero destruirlas, eso es otra cosa. Tiene que haber algo que podamos hacer. No puedo quedarme sentado viendo cómo esto continúa. El padre Joaquín cerró su libreta. Hay un ritual, antiguo, peligroso. Requiere confrontar directamente a la entidad, ofrecerle algo que desee lo suficiente como para aceptar un trato. ¿Qué tipo de trato? Su contención a cambio de un sacrificio. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Omar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de sacrificio? Eso dependerá de la entidad. Cada una es diferente, tiene diferentes apetitos, diferentes necesidades. Pero le advierto, sea lo que sea que pida, será algo profundamente personal. Algo que le duela renunciar. Omar pensó en su familia, en su esposa Mónica y sus 3 hijos. Pensó en las víctimas, en Matías, en la pobre Cristina Ayala muerta sola en su cama. Pensó en todos los que vendrían después si no hacían nada. Hagámoslo, dijo. El padre Joaquín asintió lentamente. Entonces necesitaremos prepararnos, y necesitaremos un cebo, algo que atraiga a la entidad, que la obligue a manifestarse completamente. ¿Qué sugiere? El padre Joaquín lo miró fijamente. A usted, comisario, ya tiene un vínculo con la entidad. Ya la ha visto, la ha sentido. Eso lo hace vulnerable, pero también lo hace visible para ella. Si vuelve a ese lugar, si se abre a ella nuevamente, vendrá. Y cuando venga, tendremos nuestra oportunidad. Omar tragó saliva. La idea de volver a sentir esa presencia, esa voz en su cabeza, lo aterraba más que nada que hubiera experimentado en su vida, pero sabía que no tenía otra opción. ¿Cuándo? Esta noche, bajo la luna nueva. Cuando la oscuridad es más completa. Los preparativos tomaron el resto del día. El padre Joaquín trajo consigo una maleta llena de objetos extraños, velas negras, sal bendecida, un crucifijo de plata que parecía antiguo como las colinas, frascos con líquidos de colores indefinibles.
explicó cada uno mientras los disponía en un círculo alrededor del lugar donde Omar se sentaría. La sal creará una barrera, no perfecta, pero suficiente para darnos algo de protección. Las velas marcarán los puntos cardinales. El crucifijo será su ancla a la realidad. Cuando sienta que la entidad intenta tomar control, mírenlo, concéntrese en él. ¿Y usted qué hará? Conduciré el ritual, hablaré en su nombre, negociaré. Pero Omar, escúcheme con mucho cuidado. Pase lo que pase, no importa lo que vea, lo que escuche, no debe romper el círculo. Si lo hace, no podré protegerlo. Decidieron realizar el ritual exactamente donde Omar había visto la figura por primera vez, en medio de la calle Sargento Cabral, a 30 metros del muro. El padre Joaquín insistió en que evacuaran las casas vecinas, así que Omar inventó una excusa sobre una fuga de gas, y los vecinos se fueron con sorprendente rapidez. Todos estaban deseosos de tener una razón para abandonar esa calle, aunque fuera temporalmente. A las 11 de la noche, todo estaba listo. La calle estaba desierta, iluminada apenas por un farol distante. El círculo de sal brillaba débilmente en la oscuridad. Las velas negras proyectaban sombras danzantes sobre el asfalto. Omar se sentó en el centro, el crucifijo de plata apretado en sus manos. El padre Joaquín se paró fuera del círculo, con su libreta negra abierta, leyendo palabras en un idioma que Omar no reconocía. Latín, quizás, o algo más antiguo. Las palabras resonaban en el aire quieto, adquiriendo un peso casi físico. Al principio nada pasó, solo el viento silbando entre los cables eléctricos, las velas parpadeando, el sonido distante de un perro ladrando. Omar comenzó a pensar que quizás la entidad no vendría, que quizás se había ido a otro lugar. Entonces el frío llegó, no gradualmente sino de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador gigante. El aliento de Omar se convirtió en nubes blancas densas. Las velas comenzaron a parpadear con más violencia. Y desde el final de la calle, ese sonido familiar comenzó a resonar. El arrastre de la cadena. La figura emergió de la oscuridad como si se materializara desde la nada. Alta, encorvada, arrastrando esa cadena oxidada que parecía no tener fin. Avanzaba lentamente, deliberadamente, directamente hacia el círculo. El padre Joaquín elevó su voz, las palabras del ritual fluyendo más rápido, más urgentes. Omar apretó el crucifijo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Podía sentir la presencia de la entidad, presionando contra su mente como agua contra un dique, buscando fisuras, debilidades. La figura se detuvo en el borde del círculo. Omar podía verla claramente ahora, cada detalle horrible. La ausencia de cara, los brazos demasiado largos, la cadena que arrastraba, oxidada y manchada con lo que parecía sangre seca, y esa sensación, esa presencia abrumadora de maldad antigua. El padre Joaquín habló, su voz firme a pesar del miedo que Omar podía ver en sus ojos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que te manifiestes completamente. Te ordeno que escuches nuestras palabras. La figura inclinó la cabeza, como considerando la petición. Luego, para horror de Omar, habló, no con voz audible, sino directamente en sus mentes. Era una voz como metal oxidado arrastrándose sobre huesos, como el último suspiro de un moribundo, como el sonido de la desesperación hecha audible. ¿Por qué interrumpen mi trabajo? Tu trabajo es abominación, respondió el padre Joaquín. Corrompes a los inocentes, los empujas al suicidio y al asesinato. Esto debe terminar. ¿Inocentes? La risa que siguió era como cristales rompiéndose. No hay inocentes. Solo hay los que ya han caído y los que caerán. Yo simplemente acelero lo inevitable. Venimos a ofrecerte un trato. La figura se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Un trato? ¿Qué podrían ofrecerme que no pueda tomar por mi cuenta? Contención. Una existencia pacífica. A cambio de que dejes este lugar, que dejes de atormentar a estas personas.
¿Y por qué aceptaría tal cosa? Este lugar me alimenta bien. Hay tanto sufrimiento aquí, tanta desesperación acumulada durante décadas. ¿Por qué renunciaría a mi festín? El padre Joaquín miró a Omar, una pregunta silenciosa en sus ojos. Omar asintió. Ya sabía lo que tenía que hacer. Porque te ofrezco algo mejor, dijo Omar, su voz temblando pero firme. Me ofrezco yo. Déjalos en paz y tómame a mí. La figura se quedó completamente inmóvil, incluso la cadena dejó de arrastrarse. Luego, lentamente, se acercó más al borde del círculo, tan cerca que Omar podía sentir el frío emanando de ella como de un bloque de hielo. ¿Te ofreces voluntariamente? ¿Sabes lo que eso significa? Significa que dejas ir a todos los demás, que dejas esta calle, que tu atención se enfoca solo en mí. Interesante. La voz sonaba casi complacida. Hace mucho tiempo que alguien no se ofrece voluntariamente. El sufrimiento elegido siempre sabe mejor que el forzado. ¿Entonces aceptas? Acepto, con una condición. Omar sintió su estómago contraerse. ¿Cuál? No te tomaré ahora. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. No. Te observaré. Esperaré. Y cuando estés en tu momento más feliz, cuando hayas olvidado este trato, cuando te sientas seguro y amado, entonces vendré. Y tu caída será mucho más deliciosa. No, intervino el padre Joaquín. Eso no es aceptable. Si acepta el trato, debe establecerse un límite de tiempo. La figura giró su no cara hacia el sacerdote. ¿Te atreves a negociar conmigo, pequeño cura? ¿Sabes cuántos de los tuyos he roto a lo largo de los siglos? Soy consciente, respondió el padre Joaquín sin alterarse. Pero también sé que un trato debe ser equitativo para ser vinculante. Propongo esto. 10 años. En 10 años vendrás por él. Durante ese tiempo, esta calle y sus habitantes quedan bajo protección. No puedes tocarlos, no puedes influenciarlos. Y Omar Villegas queda libre para vivir su vida hasta ese día. 10 años. La figura pareció considerarlo. Muy bien, 10 años. Pero te advierto, Omar Villegas, los días pasarán y cada uno te acercará a mí. Cada risa de tus hijos, cada beso de tu esposa, cada momento de felicidad estará teñido con el conocimiento de lo que viene. Y cuando llegue el día, no habrá escape. No habrá salvación. Solo habrá yo. Acepto, dijo Omar, y al decir esas palabras, sintió algo cambiar en el aire, como si un contrato invisible se hubiera firmado con sangre. La figura retrocedió. El frío comenzó a disiparse. La cadena dejó de arrastrarse. 10 años, entonces. Disfrútalos bien, Omar Villegas. Yo estaré esperando. Y con eso, la figura se desvaneció. No gradualmente, sino de golpe, como si nunca hubiera estado allí. Las velas dejaron de parpadear. El viento se calmó. La calle Sargento Cabral quedó en silencio. Omar se desplomó, las lágrimas corriendo por su rostro. El padre Joaquín rompió el círculo, corrió hacia él, lo ayudó a levantarse. Lo hiciste, dijo el padre Joaquín, su voz mezclada con alivio y tristeza. Salvaste a todos esos inocentes. Pero Omar, ¿entiendes realmente lo que acabas de aceptar? Omar asintió débilmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. 10 años. 10 años para estar con mi familia, para vivir. Es más de lo que Cristina Ayala tuvo, más de lo que tuvo Matías. El padre Joaquín lo ayudó a caminar hasta el patrullero. Los dos hombres se sentaron en silencio durante largos minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, el sacerdote habló. Hay algo que debes saber. Estas entidades no siempre cumplen los tratos de la forma que esperamos. Habrá intentos de manipulación, de encontrar lagunas. Debes estar vigilante. ¿Y qué se supone que debo hacer durante estos 10 años? ¿Vivir como si nada hubiera pasado? Exactamente eso, respondió el padre Joaquín.
Vive, Omar. Vive plenamente. Ama a tu familia. Haz tu trabajo. Encuentra alegría donde puedas. Porque esa es la única forma de ganar realmente. Estas entidades se alimentan del miedo, de la desesperación. Si pasas estos 10 años aterrorizado, ya habrá ganado. Pero si los vives bien, si encuentras la felicidad a pesar de lo que sabes que viene, entonces el sufrimiento que buscabas se verá disminuido. Omar miró hacia el final de la calle, hacia ese muro de ladrillos donde todo parecía terminar. Ya no sentía el miedo paralizante de antes. En su lugar, había una extraña calma, casi una aceptación. ¿Qué pasará cuando llegue el momento? ¿En 10 años? El padre Joaquín suspiró. No lo sé. Nunca he visto cómo termina uno de estos tratos. Pero estaré aquí, Omar. Cuando llegue ese día no estarás solo. Los días siguientes trajeron un cambio notable a la calle Sargento Cabral. Los vecinos que habían huido comenzaron a regresar, cautelosamente al principio, luego con más confianza. Los gritos nocturnos cesaron. Las sombras que acechaban al final de la calle parecían haberse retirado. La atmósfera opresiva que había sofocado el lugar durante décadas se disipó como niebla bajo el sol. Marta Rodríguez volvió con su hija, que lentamente comenzó a recuperarse de su trauma. Otros vecinos repararon sus casas, pintaron fachadas, instalaron luces nuevas. Era como si la calle hubiera despertado de una larga pesadilla. Pero Omar sabía la verdad. El precio de esa paz caminaba con él cada día. Pasaron las semanas, luego los meses. Omar intentó seguir el consejo del padre Joaquín. Se reconcilió con su esposa, dedicó más tiempo a sus hijos. Sebastián, su hijo menor, notó el cambio. Papá está diferente, le dijo a Mónica una noche. Está más presente. Y era verdad. Omar había dejado de dar por sentado los momentos pequeños, el desayuno en familia, las conversaciones antes de dormir, los partidos de fútbol del domingo. Cada momento adquiría un peso especial, una intensidad que antes no tenía, porque sabía que eran finitos, que había un límite exacto. El primer año pasó, luego el segundo. La vida en Villa Constitución continuó su curso normal. La crisis económica golpeó al país. Fábricas cerraron. La gente luchaba por sobrevivir. Pero en la calle Sargento Cabral, al menos, había una paz extraña. Matías, el niño que había sido encontrado aquella noche terrible, fue adoptado por una familia en Buenos Aires. Según los reportes que Omar recibía ocasionalmente, estaba recuperándose bien. Asistía a terapia, iba a la escuela, comenzaba a sonreír de nuevo. Eso le daba a Omar cierta satisfacción. Al menos algo bueno había salido de toda esa oscuridad. En el tercer año, Mónica quedó embarazada nuevamente. Fue un embarazo sorpresa, no planeado, pero que llenó la casa de una nueva energía. Omar se sintió dividido entre la alegría y el terror. Traer una nueva vida al mundo sabiendo lo que sabía parecía cruel. Pero Mónica estaba radiante, sus otros hijos emocionados, y Omar no tuvo corazón para ensombrecer esa felicidad con sus miedos secretos. Su hija, Valentina, nació en diciembre de 1997. Era pequeña, perfecta, con los ojos oscuros de su madre y la nariz de Omar. Cuando la sostuvo por primera vez, sintió una mezcla de amor abrumador y un dolor anticipado tan intenso que casi no podía respirar. 7 años más, pensó. 7 años para conocerla, para verla crecer. El padre Joaquín lo visitaba regularmente, aunque sus conversaciones nunca eran sobre el trato directamente. Hablaban de fútbol, de política, de la situación del país. Pero ambos sabían lo que pendía entre ellos, ese conocimiento no expresado que coloreaba cada palabra. En el 5.º año, Omar fue promovido a jefe de la comisaría. Era un reconocimiento a su trabajo, a su dedicación. Sus superiores notaban cómo había cambiado, cómo se había vuelto más empático con las víctimas, más comprometido con la justicia real, en lugar de solo cerrar casos. No sabían que cada crimen que investigaba, cada víctima que ayudaba,
Era su forma de compensar el trato que había hecho. Pero a medida que pasaban los años, Omar comenzó a sentir una presencia. Nada tan obvio como la figura que había visto aquella noche, pero estaba ahí. En el rabillo de su ojo, una sombra que se movía cuando no debería. En sus sueños, el sonido de una cadena arrastrándose. En momentos de silencio, una voz susurrando en el fondo de su mente. Te estoy esperando. El sexto año fue el más difícil. Valentina había comenzado a caminar, a hablar, a formar oraciones completas. Cada nuevo hito en su desarrollo era un regalo y una tortura. Omar se encontró tomando fotos obsesivamente, grabando videos, tratando de capturar cada momento, sabiendo que no estaría allí para ver muchos más. Mónica comenzó a preocuparse. «Estás actuando raro», le dijo una noche. Como si nos estuvieras dejando. «No seas ridícula», respondió él, pero la acusación lo golpeó cerca del corazón. «Solo quiero aprovechar cada momento con ustedes». «¿Por qué? ¿Estás enfermo? ¿Hay algo que no me estás diciendo?» Omar la abrazó fuerte, inhalando el olor de su champú, memorizando la sensación de su cuerpo contra el suyo. «No estoy enfermo. Es solo que... La vida es corta, Mónica. Y ustedes son lo más importante que tengo». En el séptimo año, Omar comenzó a tener pesadillas más intensas. Soñaba con la figura al final de la calle, pero ahora no estaba solo. En los sueños, la figura se llevaba a su familia, uno por uno, mientras Omar estaba atado, obligado a mirar. Se despertaba gritando, empapado en sudor frío, con Mónica sacudiéndolo preocupada. Visitó al padre Joaquín con más frecuencia. «Está jugando conmigo», dijo Omar, violando el trato. «No», respondió el padre Joaquín. «Las pesadillas no son violación, son recordatorios. La entidad quiere que sepas que no ha olvidado, que el momento se acerca. ¿Y si huyo? ¿Si tomo a mi familia y nos vamos lejos de aquí?» El padre Joaquín negó con la cabeza tristemente. «No importa dónde vayas. El trato está vinculado a ti, no a un lugar. Y si intentas romperlo, si intentas escapar, las consecuencias serán peores, para ti y para todos los que amas». El octavo año trajo cambios al país. Una nueva crisis económica, protestas en las calles, incertidumbre sobre el futuro. Pero para Omar, todo eso parecía distante, irrelevante. Solo podía pensar en el conteo regresivo que llevaba en su cabeza. 2 años. 24 meses. 730 días. Sebastián, ahora un adolescente, decidió que quería ser policía como su padre. Omar intentó disuadirlo, hablarle de los peligros, de la corrupción, de lo que el trabajo le haría al alma. Pero vio en los ojos de su hijo esa determinación que conocía tan bien. Era su propia determinación reflejada. «Si vas a hacerlo», le dijo finalmente, «hazlo bien. Protege a la gente. No solo hagas cumplir la ley. Hay una diferencia». En el 9º año, Omar comenzó a prepararse. Escribió cartas para cada miembro de su familia, selladas y fechadas para ser entregadas después. Organizó sus asuntos financieros, asegurándose de que Mónica y los niños estarían bien cuidados. Hizo un testamento detallado. Actualizó su seguro de vida. Mónica lo confrontó una noche de julio. «¿Qué está pasando, Omar? Me estás asustando. Estas cartas, este testamento. ¿Te vas a morir?» Omar la miró, deseando poder decirle la verdad, deseando poder compartir la carga que había llevado solo durante casi una década. Pero sabía que no podía, no sin ponerla en peligro también. «Todos nos vamos a morir eventualmente, amor. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Tienes 45 años, estás sano. Esto no es normal. Por favor, Mónica, confía en mí». Ella lo miró durante largo rato, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Hay otra mujer?» La pregunta lo golpeó como un puño. «¿Qué? No, Dios, no. Mónica, eres lo único que me mantiene cuerdo. Tú y los niños. No hay nadie más,
Nunca ha habido nadie más. Ella se ablandó un poco, pero la preocupación no abandonó sus ojos. Entonces dime qué pasa, por favor. No puedo, susurró Omar. Pero te prometo que cuando llegue el momento, entenderás. Y quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por amor. Por ustedes. El 10º año llegó como una sentencia de muerte. Omar podía sentir el peso de los días presionando contra él. Cada amanecer era una cuenta regresiva, cada puesta de sol un recordatorio de que el tiempo se agotaba. El padre Joaquín vino a visitarlo en marzo. Se acerca, dijo simplemente. Lo sé, lo siento. ¿Tienes miedo? Omar pensó en la pregunta. Sorprendentemente, descubrió que la respuesta era complicada. Sí y no. Tengo miedo del dolor, de lo desconocido. Pero también hay una parte de mí que está cansada de esperar, que quiere que esto termine ya. Eso es comprensible. La anticipación a veces es peor que el evento mismo. Padre, cuando pase, ¿cuidará de mi familia? ¿Se asegurará de que entiendan que no fue su culpa? Por supuesto. Pero Omar, aún hay una posibilidad. No, interrumpió Omar. No voy a intentar romper el trato. Demasiadas personas sufrieron antes de que yo hiciera esto. No voy a dejar que vuelva a empezar. El padre Joaquín asintió con respeto. Eres un hombre valiente, Omar Villegas, más valiente de lo que la mayoría podría ser. Los meses pasaron. Primavera se convirtió en verano. Valentina cumplió 7 años en diciembre. Una fiesta llena de risas y pasteles y regalos. Omar la observó soplar las velas, hacer un deseo con los ojos cerrados firmemente, y sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. No me veas crecer, papá. Casi podía escuchar su voz futura, llena de reproches. No estuviste allí. Pero había estado allí. Durante 7 años preciosos, había estado completamente presente de una forma que muchos padres nunca logran. Eso tendría que ser suficiente. Año nuevo llegó y pasó. Enero, febrero, marzo. Omar sabía que el día se acercaba, aunque no sabía exactamente cuándo. El trato había sido 10 años desde aquella noche de julio de 1994. Eso significaba julio de 2004. En junio, comenzó a sentir los signos. El frío que lo seguía incluso en los días calurosos. El sonido distante de cadenas en la noche. Sombras que se movían con intención propia. La entidad estaba cerca, preparándose, esperando. El 23 de junio, exactamente 10 años después de aquella noche terrible, Omar se despertó sabiendo que era el día. No hubo duda. No hubo confusión. Simplemente lo supo. Se levantó antes del amanecer. Se duchó. Se vistió con cuidado. Preparó el desayuno para su familia como lo hacía todos los días. Café para Mónica, tostadas para los niños, jugo de naranja recién exprimido. Se sentó con ellos, memorizando cada detalle. La forma en que Sebastián leía el periódico deportivo, cómo sus otros hijos discutían sobre quién conseguía el último pedazo de pan, la manera en que Valentina comía con las manos llenas de mermelada. «Te amo», le dijo a Mónica cuando ella pasó junto a él. «Quiero que lo sepas. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Ella se detuvo, sorprendida por la intensidad de su tono. «Yo también te amo, tonto». «¿Qué te pasa hoy?» «Nada. Solo necesitaba decirlo». En el trabajo, Omar cerró todos los casos pendientes que pudo. Organizó su escritorio, archivó documentos, dejó notas para su reemplazo. Sus colegas lo miraban extrañamente, pero nadie hizo preguntas. A las 5 de la tarde, llamó al padre Joaquín. «Es hoy», dijo simplemente. «Lo sé», respondió el sacerdote. «¿Dónde?» «Dónde empezó todo. La calle Sargento Cabral. Estaré allí». Omar condujo a casa una última vez. Cenó con su familia, ayudó a Valentina con su tarea, vio televisión con sus hijos mayores. A las 9, cuando todos estaban listos para acostarse,
Abrazó a cada uno sosteniéndolos quizás un momento más de lo normal. Mónica lo siguió a su habitación. Omar, me estás asustando. ¿Qué pasa? Él la besó, profunda y desesperadamente. Hay algo que tengo que hacer. Es importante. Pero quiero que sepas que estos 10 años contigo han sido los mejores de mi vida. Has hecho cada día valioso. ¿10 años? ¿De qué estás hablando? Las cartas, dijo él. Cuando sea el momento, lee las cartas. Todo está explicado allí. Omar, no. Te amo, Mónica. Nunca lo olvides. Salió antes de que ella pudiera detenerlo, antes de que su determinación flaqueara. Subió al patrullero y condujo hacia la calle Sargento Cabral, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. El padre Joaquín ya estaba allí, esperando en la misma esquina donde habían realizado el ritual 10 años atrás. La calle estaba desierta, las casas oscuras. Todos los vecinos parecían haber sentido instintivamente que debían estar adentro esa noche. ¿Listo?, preguntó el padre. No, admitió Omar. Pero supongo que eso no importa. Caminaron juntos hacia el final de la calle, hacia ese muro de ladrillos donde todo terminaba. El frío los golpeó antes de que llegaran. Un frío sobrenatural que helaba hasta los huesos, que hacía que cada respiración doliera. Y entonces, la vieron. La figura emergió de las sombras, más alta que antes, más sustancial. Las cadenas que arrastraba brillaban con una luz enfermiza en la oscuridad. Su no cara se volvió hacia Omar, y él sintió el peso de esa atención imposible. Has venido. Cumplí mi parte del trato, dijo Omar, su voz más firme de lo que se sentía. 10 años. Dejaste en paz a la gente de esta calle. Ahora estoy aquí. Así es. ¿Y qué 10 años han sido, Omar Villegas? Te he observado. Te he visto amar, reír, vivir. Ha sido interesante. Entonces terminemos con esto. Oh, no, no tan rápido. La voz sonaba casi divertida. Hay un detalle del trato que quizás no entendiste completamente. Dije que vendría por ti en tu momento más feliz. ¿Y sabes cuándo fue ese momento? Omar sintió un escalofrío de miedo. ¿Cuándo? Esta mañana. Cuando desayunaste con tu familia, cuando los miraste a todos, cuando sentiste ese amor abrumador. Ese fue tu momento de mayor felicidad. Y ahora tomaré no solo tu vida, sino también ese recuerdo. Lo convertiré en cenizas. Haré que dudes de cada momento de amor que viviste. Te mostraré la futilidad de todo. No, intervino el padre Joaquín. Eso no fue parte del trato. Dijiste que lo tomarías en su momento más feliz, no que destruirías ese momento. La figura giró hacia el sacerdote. Pequeño cura molesto, siempre buscando lagunas, siempre tratando de proteger a los corderos del lobo. ¿Y qué me darás tú a cambio de esa concesión? El padre Joaquín dio un paso adelante. Mi silencio. Hay otros como tú, otras entidades que he encontrado en mis investigaciones. Podría exponerlos, hacer que sean más difíciles de alimentar. O puedo permanecer callado, dejar que continúen sin interferencia. La figura consideró esto. Interesante. Muy bien. Tomaré a Omar, pero no corromperé sus recuerdos. Dejemos que su familia recuerde el amor. Eso hará su pérdida más dolorosa, y ese dolor alimentará otros de mi clase. Acepto, dijo el padre Joaquín, aunque las palabras parecían arrancarle algo vital. La figura extendió un brazo hacia Omar. Las cadenas comenzaron a desenrollarse, moviéndose con vida propia. Omar cerró los ojos, preparándose para el final. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Sintió presencias detrás de él. Abrió los ojos y se giró. Allí, formando una línea a lo largo de la calle, estaban todas las personas que había salvado durante esos 10 años. Víctimas de crímenes a las que había ayudado, personas que había protegido, familias que había apoyado. Y entre ellos, brillando con una luz especial,
estaba Matías. Ya no era el niño aterrorizado de 10 años atrás. Era un joven de 17 años, alto, sano, con ojos que habían visto la oscuridad pero habían elegido la luz. No, dijo Matías, su voz clara y fuerte. No se lo llevarás. La figura retrocedió, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. ¿Cómo estás aquí? Estabas roto. Te había roto. Me salvó, respondió Matías, señalando a Omar. Él me salvó, y ahora yo lo salvaré a él. Otros comenzaron a hablar, sus voces uniéndose en un coro. Nos salvó a todos. Nos dio esperanza. Nos mostró que la bondad existe. No dejaremos que se lo lleves. La figura rugió, un sonido que hacía que el asfalto temblara. Un trato es un trato, no pueden interferir. Pero algo estaba cambiando. La figura comenzó a hacerse menos sólida, más transparente. Las cadenas dejaron de moverse, cayendo inertes al suelo. El padre Joaquín comprendió lo que estaba pasando. El poder de la entidad viene de alimentarse del sufrimiento humano, de la desesperación, del miedo. Pero estos, continuó el padre Joaquín, su voz cargada de emoción, representan lo opuesto. Esperanza, gratitud, amor, y están aquí voluntariamente, no por miedo sino por elección. Eso debilita tu poder. La figura se retorció, su forma distorsionándose como humo en el viento. La voz en sus mentes ya no sonaba tan segura, tan dominante. No, esto no puede ser. El trato fue que tomarías a Omar en su momento más feliz, dijo una voz nueva. Todos se giraron. Mónica estaba allí, con Valentina de la mano, y detrás de ella, los otros hijos de Omar. Tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión era de determinación férrea. Leí las cartas, dijo. Todas. Las abrí cuando sentí que algo terrible estaba a punto de pasar. Y ahora entiendo. Entiendo el sacrificio que hiciste, el peso que has llevado solo durante 10 años. Mónica. No. Dijo Omar, su voz quebrándose. No deberías estar aquí. Es peligroso. Y tú no deberías haber enfrentado esto solo, respondió ella. Somos tu familia. Esto nos incluye a todos. Caminó hacia él, todavía sosteniendo la mano de Valentina. Sus otros hijos la siguieron. Cuando llegaron a Omar, lo rodearon, formando un círculo protector con sus cuerpos. Su momento más feliz, repitió Mónica mirando a la figura, no fue esta mañana. Es ahora. Ahora que sabe que no está solo, que tiene a toda esta gente a su lado, que el amor que construyó durante estos 10 años no fue en vano. Este es su momento más feliz. Y al decir esas palabras, Omar sintió algo cambiar dentro de él. Ella tenía razón. A pesar del miedo, a pesar de lo que estaba a punto de perder, en ese momento se sintió completo, amado, conectado a algo más grande que él mismo. La figura comenzó a encogerse, a desintegrarse. Su grito era de rabia y frustración. No, el trato. Prometiste. Te llevaré de todas formas. Pero mientras hablaba, su poder disminuía. Las cadenas se oxidaban y se desmoronaban. La forma oscura se hacía más y más tenue. El padre Joaquín levantó su crucifijo, su voz resonando con una autoridad que venía de más allá de sí mismo. El trato fue que lo tomarías en su momento más feliz. Pero ese momento ahora está lleno de luz, de amor, de conexión humana. No hay espacio para ti en él. Has sido derrotado no por magia ni por poder divino, sino por algo mucho más simple y mucho más poderoso. La capacidad humana de amarse unos a otros frente a la oscuridad. La figura dio un último grito agónico antes de desvanecerse completamente. Las cadenas se convirtieron en polvo que el viento dispersó. El frío sobrenatural se disipó, reemplazado por el aire tibio de la noche de junio. Quedó solo silencio. Omar se desplomó en los brazos de Mónica, sollozando. 10 años de miedo, de anticipación, de cargar con un secreto terrible. Todo salió en ese llanto. Su familia lo sostuvo, Valentina aferrándose a su pierna, sus hijos mayores con las manos en sus hombros.
Matías se acercó, ya no el niño aterrorizado, sino un joven que había encontrado su propia fuerza. Gracias, comisario Villegas, por todo. Omar lo miró a través de las lágrimas. No, gracias a ti, a todos ustedes. Me salvaron cuando pensé que no había salvación posible. Lentamente, las personas que se habían reunido comenzaron a dispersarse, cada una volviendo a sus vidas, pero todas cambiadas por lo que habían presenciado. Habían visto el poder de la oscuridad, sí, pero también habían visto algo más importante, el poder de la luz. El padre Joaquín se acercó a Omar y Mónica. ¿Cómo supiste?, le preguntó a Mónica. ¿Cómo supiste que debías venir? Las cartas, respondió ella. Omar escribió sobre el sacrificio, sobre el amor, sobre hacer lo correcto incluso cuando cuesta todo. Y pensé, si él pudo ser tan valiente durante 10 años, yo podía ser valiente por una noche. El amor verdadero siempre es valiente, dijo el padre Joaquín. Y hoy ese amor salvó no solo a un hombre, sino quizás a toda esta comunidad. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos a Villa Constitución. La calle Sargento Cabral, durante tanto tiempo marcada por la tragedia y el miedo, comenzó a transformarse, no físicamente al principio, sino en el espíritu de quienes vivían allí. Los vecinos que habían permanecido dentro de sus casas esa noche, que habían sentido el peso de lo que estaba ocurriendo aunque no pudieran verlo, salieron con una nueva determinación. Organizaron una reunión comunitaria donde, por primera vez en décadas, hablaron abiertamente sobre el miedo que había dominado ese lugar. Omar, ya libre del trato pero todavía procesando lo que había vivido, asistió con su familia. Cuando le pidieron que hablara, al principio dudó. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar lo que había pasado sin sonar loco? Pero entonces miró a Matías, sentado en la primera fila, asintiendo con aliento. Miró a su esposa, sosteniendo su mano. Miró a todos los rostros expectantes, y supo que merecían la verdad. Durante mucho tiempo, comenzó su voz temblando levemente. Esta calle estuvo marcada por algo oscuro. Todos lo sentimos, aunque no todos pudimos nombrarlo. Vi cosas que desafiaban la explicación. Hice un trato que pensé que me costaría la vida. Hubo murmullos entre la audiencia. Algunos asienten reconociendo sus propias experiencias. Pero aprendí algo importante. El miedo solo tiene poder cuando lo enfrentamos solos. Cuando nos aislamos, cuando guardamos secretos, cuando dejamos que la vergüenza o el terror nos separen unos de otros, la oscuridad gana. Pero cuando nos unimos, cuando compartimos nuestras cargas, cuando elegimos el amor sobre el miedo, entonces nada puede vencernos. Marta Rodríguez se puso de pie, su voz temblorosa pero clara. Mi hija estuvo perdida durante días. Cuando volvió, no podía hablar de lo que había visto. Los médicos dijeron que era trauma, que necesitaba tiempo, pero yo sabía que era algo más, y me sentí tan sola, tan impotente. Su hija, ahora una joven mujer de 22 años, se levantó junto a ella. Ya no tengo miedo de hablar. Vi algo esa noche, hace años, algo que no debería existir. Me mostró mi futuro, un futuro lleno de dolor y soledad. Y durante años creí que ese era mi único destino. Pero estaba equivocada. Tenía el poder de elegir un futuro diferente, y lo elegí. Una por una, otras personas comenzaron a compartir sus historias. El hombre que había pensado en suicidarse pero decidió buscar ayuda. La mujer que había perdido a su esposo en circunstancias extrañas y había vivido con la culpa. El adolescente que había escuchado voces incitándolo a la violencia, pero había encontrado la fuerza para resistir. Cada testimonio era una pieza del rompecabezas, una confirmación de que lo que habían experimentado era real, pero también una prueba de que podían superarlo juntos. Al final de la reunión, tomaron una decisión colectiva. No iban a ignorar lo que había pasado, pero tampoco iban a dejar que definiera su futuro. Iban a reclamar la calle Sargento Cabral, a convertirla en un símbolo de resiliencia en lugar de miedo.
Organizaron jornadas de trabajo comunitario. Pintaron las casas con colores brillantes. Plantaron árboles a lo largo de la calle. Instalaron luces nuevas, no solo en los postes, sino también en los jardines, en las ventanas. Convirtieron el descampado detrás del muro en un pequeño parque con juegos para niños. Donde antes había habido oscuridad y secretos, ahora había luz y comunidad. Pero Omar sabía que el verdadero trabajo no estaba en las mejoras físicas, sino en sanar las heridas invisibles. Con el apoyo del padre Joaquín y de un grupo de psicólogos voluntarios que llegaron después de escuchar sobre lo que había ocurrido en la calle, establecieron un centro comunitario dedicado a ayudar a aquellos que habían experimentado traumas. Mónica se convirtió en una de las organizadoras principales. Su propia experiencia de vivir 10 años sin saber el peso que su esposo llevaba, la había hecho comprender la importancia de la comunicación, de no dejar que la gente sufra en silencio. Todos tenemos nuestras batallas invisibles, decía en las sesiones grupales que organizaba. Algunos las pelean contra demonios literales, otros contra demonios personales, pero ninguno debería pelear solo. Matías, quien había decidido estudiar psicología precisamente por lo que había vivido, volvía regularmente a Villa Constitución para trabajar como voluntario en el centro. Su historia se había convertido en un símbolo de esperanza. El niño que había estado al borde del abismo y había encontrado el camino de regreso. La oscuridad que enfrenté era real, les decía a los grupos de jóvenes que atendía. Tan real como ustedes y yo. Pero descubrí algo más. La luz también es real. Y tenemos el poder de elegir cuál alimentar. Los meses se convirtieron en años. 2005 llegó con nuevas promesas y desafíos. La crisis económica en Argentina continuaba, pero la comunidad de la calle Sargento Cabral había encontrado una forma de mantenerse unida que trascendía las dificultades materiales. Omar, ahora con 50 años, había sido promovido nuevamente, esta vez a un puesto regional. Pero nunca olvidó sus raíces. Nunca se alejó de esa calle que había sido tanto su tormento como su salvación. Cada semana, sin falta, volvía para trabajar en el centro comunitario, para hablar con los vecinos, para recordarse a sí mismo por qué había hecho el sacrificio que hizo. Una tarde de abril de 2006, mientras caminaba por la calle con Valentina, ahora una niña vivaz de 8 años que no recordaba nada de aquella noche terrible, se encontró con alguien inesperado. Era un hombre joven, de unos 25 años, con una mochila al hombro y una mirada cautelosa. Se había detenido al final de la calle, mirando el muro con una expresión que Omar reconoció inmediatamente. Miedo. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Omar, acercándose lentamente. El joven se sobresaltó. Luego lo miró con ojos que reflejaban demasiado conocimiento, demasiada oscuridad para alguien tan joven. Yo escuché sobre este lugar, sobre lo que pasó aquí, sobre cómo vencieron a algo. ¿Y por qué te interesa eso? El joven bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Porque en mi ciudad, en Mendoza, está pasando algo similar. Hay una casa, y la gente está muriendo. Suicidios, asesinatos, cosas que no tienen sentido. Y yo perdí a mi hermana. Y necesito saber si hay una forma de detenerlo. Omar sintió un peso familiar en su pecho. La batalla que había peleado no era única. Había otras oscuridades, otras entidades, otros lugares marcados por el sufrimiento. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego Morales. Diego, hay mucho que contarte, pero antes que nada necesitas saber esto. No estás solo. Y hay esperanza. Siempre hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros. Esa noche, en el centro comunitario, Omar reunió a Matías, al padre Joaquín y a varios otros que habían estado allí aquella noche de junio de 2004. Diego compartió su historia, y ellos escucharon con la comprensión de quienes habían caminado por caminos similares. No podemos ir a cada lugar donde existe este tipo de oscuridad, dijo el padre Joaquín. Pero podemos compartir lo que aprendimos. Podemos ayudarte a prepararte,
darte las herramientas que necesitarás. Así comenzó algo nuevo. Un pequeño grupo dedicado no a cazar demonios o fantasmas, sino a ayudar a comunidades que enfrentaban oscuridades inexplicables. No eran exorcistas ni cazafantasmas. Eran sobrevivientes que habían aprendido que el verdadero poder contra la oscuridad no venía de rituales antiguos o armas sagradas, sino de algo mucho más fundamental: la conexión humana, el amor, la voluntad de no dejar que nadie enfrente el miedo solo. Diego volvió a Mendoza armado con conocimiento, con estrategias, pero sobre todo con la comprensión de que su batalla no terminaría con violencia o confrontación directa, sino construyendo comunidad, creando luz donde había oscuridad. 6 meses después recibieron una carta suya. Había funcionado. La casa en Mendoza había sido reclamada, convertida en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Los suicidios habían cesado. La oscuridad se había retirado, no vencida por fuerza, sino transformada por propósito. Y así, la lección de la calle Sargento Cabral comenzó a extenderse. En 2008, cuando la crisis financiera global golpeó y la desesperación se extendió por todo el país, el pequeño grupo había crecido. Tenían contactos en 10 ciudades diferentes, todos trabajando en sus propias comunidades para construir redes de apoyo, para asegurarse de que nadie cayera en la desesperación que alimentaba a las entidades oscuras. Valentina, creciendo en este ambiente de servicio y propósito, decidió a los 12 años que quería ser trabajadora social. «Quiero ayudar a la gente como tú ayudaste a todos, papá», le dijo a Omar. Él la abrazó, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. «Es un trabajo difícil, corazón. Verás cosas dolorosas. Lo sé, pero también veré gente salvándose unos a otros, como en las historias que cuentas. Y eso hace que valga la pena, ¿verdad?» Omar no pudo argumentar contra eso. En 2010, el aniversario número 6 desde aquella noche, la calle Sargento Cabral organizó una celebración. No era para festejar la tragedia, sino para honrar la transformación. Invitaron a todos los que habían sido parte de ese viaje, las víctimas que habían sanado, las familias que se habían reconstruido, los voluntarios que habían dado su tiempo y energía. Matías, ahora un psicólogo licenciado de 23 años, fue el orador principal. Hace 16 años, comenzó. Era un niño aterrorizado sentado en esa acera, convencido de que no había esperanza. Mi madre había muerto. Yo había pasado 2 semanas en el infierno, y creía que mi vida había terminado antes de comenzar realmente. Hizo una pausa, mirando a la multitud reunida. Pero un hombre, el comisario Omar Villegas, no me vio como un caso perdido. Me vio como alguien que merecía ser salvado. Y al hacer ese simple acto de compasión, comenzó una cadena de eventos que transformó no solo mi vida, sino esta calle entera, y eventualmente, docenas de otras comunidades. Señaló a Omar, que estaba sentado entre la audiencia con su familia. Ese hombre me enseñó que el heroísmo real no es sobre tener superpoderes o ser invencible. Es sobre elegir hacer lo correcto incluso cuando es aterrador. Es sobre amar incluso cuando es más fácil odiar. Es sobre esperanza incluso cuando toda la evidencia sugiere desesperación. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Omar. Mónica le apretó la mano. Y ahora, continuó Matías, todos nosotros somos parte de esa cadena. Cada persona aquí ha elegido la luz sobre la oscuridad en algún momento. Y esa elección, multiplicada por cientos, por miles, tiene el poder de cambiar el mundo. La celebración se extendió hasta altas horas de la noche. Había música, comida, risas. Niños jugaban en la calle que una vez había sido demasiado aterradora para caminar de noche. Vecinos que antes apenas se hablaban ahora compartían historias y abrazos. Omar se alejó por un momento de la multitud, caminando hasta el final de la calle, hasta ese muro de ladrillos. Ya no se veía amenazante. Habían pintado un mural sobre él. Un amanecer sobre Villa Constitución, con figuras de personas tomadas de las manos formando un círculo.
El padre Joaquín se le unió. ¿En qué piensas? En lo cerca que estuve de perderlo todo, en cómo el miedo casi me consume. Pero no lo hizo. El amor resultó ser más fuerte. ¿Crees que realmente se fue? ¿La entidad? El padre Joaquín consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente no lo sé. Creo que la debilitamos enormemente, quizás la dispersamos, pero el tipo de oscuridad que representaba siempre existirá mientras exista el sufrimiento humano. La diferencia es que ahora tenemos herramientas para combatirla. No con violencia, sino con comunidad. A veces me pregunto si hice lo correcto al hacer ese trato inicial. Si debería haber buscado otra solución. Hiciste lo que pudiste con la información que tenías. Y al hacerlo, salvaste vidas. Eso cuenta, Omar. Siempre cuenta. Volvieron a la celebración juntos. Pero antes de llegar, Omar se detuvo una vez más, mirando hacia la oscuridad más allá del mural. Por un momento, solo un momento, pensó que vio una sombra moviéndose allí. Alta, encorvada, familiar. Pero cuando parpadeó, no había nada. Solo la noche ordinaria, tranquila y sin amenazas. Quizás nunca te fuiste del todo, pensó. Quizás simplemente aprendiste que aquí ya no hay comida para ti, que convertimos tu festín de miedo en un banquete de esperanza. Y con ese pensamiento, se reunió con su familia, con su comunidad, con todos aquellos cuyas vidas se habían entrelazado con la suya en esa lucha contra la oscuridad. Los años continuaron pasando. 2015 llegó con nuevos desafíos y nuevas victorias. El centro comunitario de la calle Sargento Cabral se había convertido en un modelo nacional para la intervención en crisis y la construcción de resiliencia comunitaria. Universidades enviaban estudiantes a aprender de sus métodos. Gobiernos locales buscaban su asesoría. Pero para Omar, el verdadero éxito se medía en cosas más pequeñas. La mujer que había superado su depresión y ahora trabajaba como voluntaria ayudando a otros. El adolescente que había estado al borde de unirse a una pandilla y ahora estudiaba para ser maestro. La familia que había perdido su hogar en la crisis y había encontrado no solo refugio, sino una nueva comunidad. Valentina, ahora una joven de 18 años a punto de comenzar la universidad, había decidido estudiar trabajo social con especialización en trauma comunitario. «Vas a seguir mis pasos», le dijo Omar con una mezcla de orgullo y preocupación. «No exactamente», respondió ella con una sonrisa. «Voy a seguir mi propio camino. Pero sí, un camino inspirado por lo que construiste aquí. ¿Alguna vez te preguntas por qué hago esto? ¿Por qué dedico tanto tiempo a esta calle, a esta comunidad?» Valentina lo miró con esos ojos oscuros que habían heredado de Mónica, llenos de comprensión más allá de sus años. «Sé que hay algo que nunca me has contado completamente. Algo que pasó cuando yo era pequeña. Mamá a veces se pone triste cuando miramos fotos de esa época. Sebastián dice que tú cambiaste después de algo que ocurrió en 2004. Omar sintió su garganta cerrarse. «Algún día te contaré todo, cuando sea el momento correcto. No tienes que hacerlo, papá. Lo que necesito saber es que lo que sea que hayas enfrentado, lo hiciste por amor, por nosotros, por esta comunidad, y eso es suficiente». Lo abrazó, y Omar se permitió sostenerla, su bebé que ya no era un bebé, su pequeña luz que había crecido tan brillante. En diciembre de 2020, cuando el mundo entero estaba luchando contra una pandemia que había forzado el aislamiento y alimentado el miedo en formas que nadie había anticipado, la calle Sargento Cabral demostró la fortaleza de lo que habían construido. Mientras otras comunidades se fragmentaban bajo el peso del miedo y la incertidumbre, ellos se unieron más. Organizaron sistemas de apoyo mutuo. Los jóvenes hacían compras para los ancianos. Las familias compartían recursos. El centro comunitario se adaptó, ofreciendo apoyo virtual cuando no podían reunirse en persona. Omar, ahora con 66 años y técnicamente retirado de la policía, trabajaba incansablemente junto con Mónica para asegurarse de que nadie en su comunidad cayera en la desesperación que él sabía
que las entidades oscuras adoraban. Es diferente esta vez, le dijo al padre Joaquín en una de sus llamadas regulares. La amenaza es real, tangible, un virus, no una entidad sobrenatural. Pero el miedo es el mismo. Y la solución también, respondió el padre. Comunidad, conexión, amor. Las mismas armas que han funcionado siempre. Matías, trabajando ahora como director de salud mental en un hospital de Buenos Aires, también volvió a Villa Constitución para ayudar. Organizó sesiones de apoyo virtuales para aquellos que luchaban con la ansiedad y el aislamiento de la pandemia. Todos ustedes me enseñaron algo cuando era un niño, les dijo en una de esas sesiones. Me enseñaron que incluso en la oscuridad más profunda, no estamos solos. Y eso es más cierto ahora que nunca. La pandemia eventualmente retrocedió, como todas las crisis. Y cuando lo hizo, la calle Sargento Cabral emergió no solo intacta, sino fortalecida. Habían perdido algunos vecinos, sí, pero habían ganado un sentido aún más profundo de lo que significaba ser una comunidad. En junio de 2024, 20 años exactos desde aquella noche que había cambiado todo, organizaron una conmemoración especial. Omar, ahora con 70 años, cabello completamente canoso, pero ojos todavía brillantes con determinación, se paró frente a una multitud que incluía 3 generaciones. Hace 20 años, comenzó, su voz todavía fuerte a pesar de los años. Enfrenté la oscuridad más profunda que había conocido. Hice un trato que pensé que me costaría la vida. Pero descubrí algo que nunca había entendido antes, que el verdadero poder no viene de la fuerza individual, sino de lo que podemos lograr juntos. Miró a Mónica, sentada en la primera fila con Valentina, ahora una trabajadora social de 26 años trabajando con poblaciones vulnerables, y sus otros hijos, todos con sus propias familias ahora. Este lugar me salvó tanto como yo ayudé a salvarlo. Me enseñó que el heroísmo no es un acto solitario de sacrificio, sino un esfuerzo colectivo de millones de pequeñas elecciones para elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, la esperanza sobre la desesperación. Matías se levantó desde la audiencia. Y ahora, 20 años después, esa lección se ha extendido a 32 ciudades en toda Argentina, y se está expandiendo a otros países. Todo porque un hombre decidió que valía la pena luchar por algo más grande que él mismo. La multitud estalló en aplausos, pero Omar levantó la mano, pidiendo silencio. Hay algo más que quiero compartir. Durante 20 años, he guardado parte de esta historia para mí, pero creo que es hora de la verdad completa. Procedió a contar todo. El trato original, la figura oscura, los 10 años de espera, la noche final cuando su familia y comunidad lo habían salvado. Algunos ya conocían partes de la historia, pero escucharla completa, sin filtros, dejó a muchos en lágrimas. Cuando terminó, hubo un silencio profundo. Luego Mónica se levantó. Durante muchos años, dijo, viví con el conocimiento parcial de lo que mi esposo había sacrificado. Ahora, escuchando la historia completa, entiendo aún mejor el peso que llevó, pero también entiendo que no lo llevó solo. Todos nosotros, cada persona que eligió la luz, que eligió el amor, que eligió la comunidad, todos ayudamos a llevar ese peso. Un joven en la audiencia levantó la mano. Tenía quizás 20 años, con ojos que reflejaban curiosidad e incertidumbre. Comisario Villegas, mi pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente se fue? ¿Cómo sabemos que no está simplemente esperando? Omar consideró la pregunta honestamente. La verdad es que no lo sé con certeza. Quizás está esperando. Quizás está en otro lugar, alimentándose del miedo y sufrimiento de otros. O quizás, y esto es lo que elijo creer, aprendió que ya no puede ganar aquí, que transformamos este lugar en algo que ya no puede tocar. El padre Joaquín, ahora con 84 años y caminando con bastón, añadió: la oscuridad siempre existirá mientras existan humanos, pero también la luz.
Y la batalla entre ambas no se pelea con armas o rituales mágicos, sino con las elecciones que hacemos cada día. Elegir la bondad sobre la crueldad, la conexión sobre el aislamiento, el perdón sobre el rencor. Esas son las verdaderas armas contra la oscuridad. La conmemoración se convirtió en una celebración que duró todo el fin de semana. Había talleres sobre resiliencia comunitaria, sesiones de arte terapéutico, círculos de conversación donde la gente podía compartir sus propias batallas contra la oscuridad, tanto literal como figurativa. En la noche final, mientras las estrellas brillaban sobre Villa Constitución, Omar caminó una última vez hasta el muro al final de la calle. El mural del amanecer había sido renovado, con nuevos elementos añadidos por artistas jóvenes de la comunidad. Manos entrelazadas, corazones brillantes, figuras de personas de todas las edades unidos en un círculo de luz. ¿Estás ahí?, susurró a la oscuridad. ¿Todavía me observas? No hubo respuesta. Solo el viento suave de la noche, el sonido distante de música y risas de la celebración, el murmullo de la vida continuando. Quizás, pensó Omar, el verdadero triunfo no es que la oscuridad se haya ido para siempre, sino que ya no nos controla, que construimos algo tan fuerte, tan lleno de luz que aunque vuelva, nunca podrá romper lo que hemos creado juntos. Se giró y caminó de regreso hacia las luces, hacia su familia, hacia su comunidad. Detrás de él, en la oscuridad más allá del mural, quizás algo observaba. Quizás no. Pero ya no importaba. Porque Omar Villegas, el hombre que había hecho un trato con la oscuridad y había vivido para contarlo, había aprendido la lección más importante de todas. Que el amor, la conexión humana genuina y la voluntad colectiva de cuidarse unos a otros son las únicas fuerzas verdaderamente capaces de mantener a raya la oscuridad. Esa lección, transmitida a través de generaciones, a través de ciudades, a través de vidas innumerables tocadas por la historia de la calle Sargento Cabral, continuaría brillando mucho después de que él se fuera. Porque las historias de triunfo sobre la oscuridad nunca mueren realmente. Se convierten en leyendas, en lecciones, en inspiración para aquellos que vendrán después, enfrentando sus propias batallas, buscando su propia luz. Y así, en esa calle que una vez había sido sinónimo de terror, ahora resonaba solo con el sonido de la vida. Risas de niños, conversaciones de vecinos, música de celebración. La transformación estaba completa. Pero la historia, como todas las historias humanas verdaderas, no tenía un final definitivo. Porque cada día traía nuevas elecciones, nuevas oportunidades para elegir la luz sobre la oscuridad. Y mientras hubiera personas dispuestas a hacer esa elección, a conectarse unas con otras, a amarse a pesar del miedo, la oscuridad nunca ganaría.